trabajo del día correspondiente al día de hoy. Y para poder dar inicio con nuestro contenido respectivo, como ya ha sido costumbre, solo les pido que me puedan corroborar que tenemos audio y sonido de calidad para dar inicio. Buenas Sí, noches, licenciado. licenciado, se le escucha bien. Claro, sí se la escucha muy bien. Gracias, jóvenes. Bueno, entonces vean, jóvenes, el día de hoy nos toca tratar el tema referente a las competencias, ¿sí? Las competencias en materia de derecho procesal del trabajo, es decir, cuando a nuestra oficina llegue un cliente requiriendo nuestros servicios, tenemos que saber ante qué juez debemos interponer la demanda. Y para el efecto, entonces, nos vamos al artículo 314, ¿sí? Artículo 314, Código de Trabajo. Y vamos a empezar entonces con el análisis de este artículo, sí, con el análisis de este artículo. Y para el efecto, vemos que en apariencia, sí, hay cuatro literales que pareciera ser las cuatro reglas que nos rigen para saber quién es el juez competente. No obstante, vamos a descubrir en este momento que en el artículo 314, en el primer párrafo, se encuentra realmente la primera regla que debemos observar al momento de definir quién es el juez competente ante el cual se interpone una demanda. Iniciamos entonces con la lectura. Establece aquí, salvo disposición en contrario, y ojo, convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Dos puntos. Pero ya acá, jóvenes, veamos que aquí tenemos ya la primer regla de competencia y es esta frase donde dice convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador. Recuerden que cuando vimos el tema de la jurisdicción vimos un tema similar. Aquí estamos hablando ahora de la competencia. Vean pues. Si cuando un trabajador llega a una empresa u oficina de gobierno y en ese contrato la empresa es accesible o la empresa de gobierno pues es pro trabajador, si en ese contrato se establece una cláusula en donde establezca, se hace constar que en caso de diferencia eh, por la relación de este contrato en la relación de trabajo, se le favorece al trabajador que presente la demanda correspondiente en donde así le favorezca. ¿Sí? Si existe esa cláusula o si por el contrario o en el mismo sentido no estaba en el contrato de trabajo, pero años después cuando se negocia el pacto colectivo de condiciones de trabajo, supongamos que es una empresa grande o que aunque es una empresa que está aquí en el departamento de Guatemala, requiere de mucha gente con expertise del campo, o viceversa, la empresa pensemos que es de Cobán y requiere de muchos ingenieros que llegan desde Guatemala y Quetzaltenango, y por eso piden que al patrono que en la negociación del pacto se consigne que al momento de que exista una discrepancia por la relación de trabajo, se le permita al trabajador presentar la demanda en donde mejor le convenga. Si existe la cláusula, esta que acabamos de subrayar aquí en nuestro código, convenida en un contrato, pacto de trabajo, que notoriamente favorezca al trabajador, quiere decir entonces que el trabajador va a interponer su demanda, como lo dice el texto, en donde más le favorezca. Pensemos en una persona que vive en Huehuetenango, ya usamos este ejemplo, que vive en Huehuetenango, ve una oportunidad de empleo aquí en el departamento de Guatemala, en una empresa de Guatemala o
una empresa de gobierno o una institución de gobierno, viaja al departamento, hace su entrevista y demás, y es contratado. Si está esta cláusula en el contrato, pacto colectivo de condiciones de trabajo, y él es despedido injustificadamente y ya no tiene un motivo para estar acá en Guatemala porque su hogar está en Huehuetenango, como él radica allá y está esta cláusula que establece que puede demandar donde más le favorezca, va a presentar su demanda en el departamento de Guatemala y es valedero porque existe la cláusula en el contrato o en el pacto. Pensemos en otro ejemplo. Pensemos en alguien de Guatemala que trabajaba aquí en el departamento, es despedido injustificadamente, pero su contrato establece que puede, o el pacto colectivo establece que puede demandar donde más le convenga. Como está escaso de trabajo, es contratado para un proyecto de 3 años en otra instancia de gobierno o en una empresa particular en el departamento de Petén. Firma su contrato y sabe que va a vivir 3 años en Petén, en donde le es más favorable presentar su demanda ahora en el departamento de Petén. Sí, entonces aquí en el primer artículo nos encontramos con la primera regla. Si un día llega una persona, sí, un cliente a su oficina y le dice, fíjese qué, fui despedido injustificadamente y le empieza a contar que es del interior y demás. Los clientes obviamente saben de derecho, por eso nos buscan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle copia de su contrato de trabajo, si es que lo han hecho. Ya sabemos las malas prácticas de la empresa, pedimos el contrato de trabajo, le preguntamos si hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo y buscamos si está esta cláusula. Si existe esta cláusula que el trabajador puede demandar donde le sea más favorable, como el caso de los ejemplos anteriores, ya decidimos en dónde le conviene más a él presentar la demanda. ¿Queda clara esta primer regla de competencia, jóvenes? Sí, licenciado. Perdone, Sí, licenciado. licenciado. Sí, Ah, licenciado. ¿sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí, Byron, adelante. sí, licenciado, solo Ah, una pregunta. Si en dado caso el pacto no indicara esta cláusula que te indica, ¿qué procedería en este caso, licenciado? Perdone. A eso vamos, estimado Byron. Ahorita voy. ¿A que alguien más tenía una pregunta? Licenciado, Sí, Araceli. me confundí un poquito con esta excepción. O sea, que por ejemplo, con el ejemplo que usted nos formuló, si es de Huehuetenango y su contrato está y tiene esta cláusula, independientemente él puede presentar en cualquiera de los dos lugares, es Así, así, no solamente acá, sino allá también, o sea, en ambos lugares. donde más le Bien. convenga, estimada Araceli, ajá. Ah, Si, excelente, si él es perfecto. de Huehuetenango, se vino a Guatemala, pero aquí conoció a una chica de Alta Verapaz, se fueron a radicar a Alta Verapaz y ahora va a vivir allá, allá puede demandar, donde más le convenga, estimada Araceli, incluso aquí mismo en Guatemala. Ah, excelente. Gracias, Ajá, licenciado. digamos, se casó, ocho raíces por acá, como hicimos en Buen Chapín, sí. El ejemplo es solo para que vean la distancia, pero es donde más le convenga estimar, así, sea aquí, sea allá, de donde vivo, donde va a ir a vivir, a donde va a ir a trabajar, en pocas palabras, conveniencia casi igual al interés de hacerlo donde quiera, ¿verdad? Así es, Araceli. Gracias, licenciado, muy amable. Excelente. Bueno, respondiendo a su pregunta, Byron, bueno, si resulta que llega el trabajador a nuestra empresa y revisamos y no existe ni la cláusula en el contrato de trabajo, ni en el pacto colectivo de condiciones de trabajo, entonces seguimos la lectura, dice, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social, dos puntos. A, el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. ¿Sí? Hay una empresa, ¿sí? Aquí creo que lo que hay que subrayar es el lugar de ejecución del trabajo. Se abre una empresa de electrodomésticos acá en Guatemala, un nuevo emprendimiento de electrodomésticos, la mejor calidad. Sale un anuncio en el periódico que van a contratar gente y otra vez una persona de Huehuetenango viaja a Guatemala, es entrevistado, la empresa está en Guatemala y el lugar de ejecución de Guatemala es acá en Guatemala. Entonces,
Si el trabajador es despedido injustificadamente, ¿sí? Si el trabajador es despedido injustificadamente, ¿en dónde debe presentar su demanda? Como usted está revisando que no hay cláusula que le favorezca, y aunque sea de Huehuetenango, pero la empresa es de acá de Guatemala y aquí desarrolló el trabajo, el lugar donde él tiene que presentar su demanda es aquí en el departamento de Guatemala. Como les digo, subrayamos el lugar de ejecución del trabajo. Igual, si va alguien de Guatemala, hay una empresa, un restaurante de una familia que apertura en Cobán, viaja a Cobán, al tiempo es despedido injustificadamente, ¿en dónde va a tener que presentar su demanda? En el lugar donde No me van a regalar ejecutó la su basura. trabajo, va a ser en el departamento de Alta Verapaz. ¿Queda clara esta regla? Adelante, Luis Marroquín. Buenas noches, licenciado. ¿Esto aplica así la empresa no tenga oficinas donde desarrolla habitualmente el trabajo? Sí, pues, digamos, por eso acá es el lugar donde él ejecuta su trabajo. Aquí lo que nos manda es donde él ejecuta el trabajo, estimado Luis. Ok, gracias. Ajá, él es contratado para trabajar en el departamento de Guatemala, ahí debe presentar su demanda. Muy bien, gracias. Vale, ¿alguna otra duda? ¿Consulta, jóvenes? Bueno, seguimos. B. El de la zona jurisdiccional a que corresponda, subrayamos, la residencia habitual del demandante. La residencia habitual del demandante, coma, si fueran varios los lugares de ejecución del trabajo. Entonces, ve, aquí puede darse, ¿sí? Puede darse lo siguiente. Supongamos que es una persona que vive en Escuintla, ¿sí? Vive en el departamento de Escuintla, pero viaja a Guatemala porque maneja un camión con bebidas gaseosas, cuya ruta es Guatemala, Escuintla, Suchitepeques, ¿sí? Escuintla, Guatemala, Escuintla y Suchitepeques. Son 3 departamentos. La empresa tiene sus oficinas centrales en Guatemala, ¿sí? Tiene sus oficinas en Guatemala. Cuando a él lo despiden injustificadamente, ¿sí? ¿En dónde puede presentar su demanda? Y este artículo B nos dice que va a presentar la demanda en donde tenga su residencia habitual. No obstante, las oficinas estaban en Guatemala, su trabajo, la ejecución, ¿sí? De los lugares de ejecución del trabajo son 3: Guatemala, Escuintla, Suchitepeques. Él va a poder demandar en donde reside. Veamos un segundo caso. Si ustedes leen el texto, dice si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo, dice, va a demandar en su residencia habitual. Recuérdense que aquí aplicamos uno de los principios, sí, la tutelaridad del trabajo, lo que más convenga al trabajador. Se recuerdan que cuando vimos los principios, mencionamos que el artículo creo que 17, cuando hablamos de la interpretación de las normas, la que más favorezca al trabajador. Entonces, acá nos dice, si son varios los lugares de ejecución del trabajo, puede demandar donde él resida. Ojo que no establece. Si son 3 lugares de ejecución, puede demandar en cualquiera de los 3 departamentos. No dice, si son varios departamentos de 2, o varios lugares y departamentos de 2 en adelante, puede demandar donde él resida. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Alguien que vive en Chimaltenango y viaja todos los días o cada 2 días, dependiendo de los turnos, viaja a Guatemala, a esa misma empresa de gaseosas, a hacer la ruta Guatemala, Escuintla, Chimaltenango y viceversa. ¿Lo despiden injustificadamente? ¿Puede demandar en Chimaltenango? Sí. ¿Puede demandar en Chimaltenango?
porque la norma dice, si son varios lugares de ejecución de las normas, del trabajo, es decir, de 2 en adelante, eran 3 departamentos, puede demandar ¿en dónde? En el lugar de su residencia habitual. Si vive en Chimaltenango, puede presentar allá su demanda. Repito, cuando interpretamos normas, las interpretamos en favor del trabajador. ¿Clara? ¿Queda clara esta regla? Sí, licenciada. Sí, licenciado. ¿Sí? Va, Licenciado. excelente. Si hay dudas, me van contando. Siguiente, literal C. Establece aquí el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores, entre sí, con motivo del trabajo. Entonces, vean, recuérdense que cuando vimos nuestro artículo 292, creo yo, cuando hablábamos qué competencias tenían los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social, vimos que ellos eran quienes conocían los conflictos entre trabajadores y patronos, establece el artículo, entre estos o entre aquellos. Es decir, además de conocer el conflicto patrono-trabajador, si hay conflicto entre trabajadores y conflicto entre patronos por relación de trabajo, la regla que vamos a aplicar aquí establece es la residencia, dice, habitual del demandado. Acá nunca he visto yo un caso de estos, nunca he visto un ejemplo y realmente con los colegas que hemos platicado nunca hemos visto, por eso me cuesta darles o tan siquiera inventarme un ejemplo. No sé realmente cuál habrá sido la intención del legislador en ese momento, obviamente proteger todas las eventualidades, pero solo tratemos de tener el contexto de esto. Por ejemplo, si una empresa es grande, ¿sí? Una empresa es grande y resulta que un trabajador quiere demandar a otro trabajador, a un compañero de trabajo, pero uno está en el departamento de Guatemala y otro está en el departamento de Escuintla, el juez competente para conocer el asunto sería el juez de Escuintla porque es el lugar habitual del demandado. ¿Sí? En estos casos, como es entre iguales, entre trabajadores o entre patronos, que repito, nunca he visto ninguno de estos casos, simplemente nos vamos a guiar que entonces el lugar eh, para interponer la demanda ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social es el del lugar habitual del demandado. ¿Claros acá? Les digo esto en la práctica, les diría que nulo, nunca he visto algo de esto. Licenciado, disculpe, Adelante. aunque pareciera ahí de que no es a favor del trabajador, ¿verdad? Algo así se lograría, digamos, interpretar, pero también tiene lógica, porque al final, como también se busca resolver el conflicto lo más rápido posible, y son varios, ¿verdad? Entonces también creo que incurriría en otro tipo de gasto el trabajador esperando que se movilice el patrono y cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque yo, según veo, ahí pareciera que no está a favor bueno, no a favor, sino que se ve como que no se está inclinando mucho al trabajador que va a demandar. No, mi estimado Henry, bien, porque aquí es entre trabajadores, es demanda de trabajador contra otro trabajador. Entonces la ley está protegiendo al más débil, que en este caso es el demandado. Para mí sí lo protege, porque aquí estamos hablando trabajador contra trabajador o patrono contra patrono. Sí, 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 esa parte, por eso le decía, porque para mí es un poco, para mí pues estaba haciendo confuso cómo era la relación de demanda ahí, ¿verdad? Ahorita que usted me lo complementa, no se puede inclinar a ninguna de las dos partes porque el beneficio es para las dos partes, ¿no? Aquí, ajá, aquí recuérdese que si es igual contra igual. La tutelaridad es cuando hay la igualdad patrono-trabajador, pero ya Exacto. trabajador contra trabajador, estamos hablando de dos iguales. Entonces ahí la tutelaridad ya no la podemos aplicar porque si aplicamos tutelaridad ya no sería tutelaridad, sino desigualdad.
Exacto, exacto, sí, licenciado, tenía esa duda y era un inquietud más que todo. Le agradezco mucho. Excelente, estimado Henry. Adelante, Byron. Sí, buenas noches, le creo que tal vez la misma duda, pero creo que en este inciso lo que dice, pues que obviamente el demandado es el que tiene la titularidad o la protección, porque ya sea que la persona que esté acusando, por decirlo así, es el que debe de movilizarse, por lo que yo entiendo el inciso. Sí, supongamos que la demanda es espuria y yo la presento sabiendo que es espuria. Imaginemos que yo demando a un compañero de trabajo en Petén y lo hago, y, o sea, y si no se presenta, incluyen rebeldía y demás, voy a traer a alguien a viajar desde Petén a gastar sabiendo que de repente es espurio. Caso contrario, si yo sé que me asiste un derecho en el que puedo reclamar una prestación y pedir daños y perjuicios, voy a hacer el esfuerzo en viajar a Petén y pedir esas costas procesales. Por eso les digo, aquí hablamos entre iguales y ya no hay una gradita. Por eso entiendo yo que se protege al más desfavorecido, que es el demandado. ¿Estamos ahí, Byron? Sí, licenciado, muchas gracias. Adelante, estimado Fernando. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo una duda, tenía una duda, pero con el inciso B. Póngase en el caso donde dice el de las zonas jurisdiccionales, que corresponde a la residencia habitual de demandados, si fueran varios lugares. Por ejemplo, si una persona trabaja, qué sé yo, en Guatemala, pero él, bueno, perdón, reside en Guatemala y, por ejemplo, trabaja en Alta Verapaz, Petén y Zabal, pero no trabaja directamente donde vive, o sea, en Guatemala, ahí donde tendría que gestionar. Es lo que les explicaba, estimado Fernando, la segunda parte de este artículo. Ahí sí se interpreta que como es más de una sola zona jurisdiccional, sí son varias zonas jurisdiccionales, es Cobán y es Izabal, pero él reside en Guatemala, puede demandar aquí en Guatemala, estimado Fernando. La condición es, si son más de dos lugares, demanda en su lugar de residencia. La norma no establece si ejecuta sus servicios en más de dos lugares, puede demandar en cualquiera de esos lugares. No, establece, puede presentar la demanda en su lugar de residencia. Ah, ok. Gracias, licenciado, por aclarar. Ajá, ahí hay un beneficio para el trabajador, estimado Fernando. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes? Bueno, inciso D. El de la zona jurisdiccional a que corresponda subrayamos, lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos. Terminamos subrayado. Cuando se trate de acciones nacidas de contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Entonces, vean, jóvenes, creo que aquí hay dos ejemplos claros que podemos usar. Sabemos que los puertos mueven muchísimo comercio. De aquí salen muchas navieras que llevan toda exportación de Guatemala, fruta, verdura, México, Estados Unidos. Entonces, y son barcos que salen, a diario van y vienen barcos en los puertos. Entonces pensemos en una naviera, el puerto Santo Tomás de Castilla, en el que obviamente va, como tiene relaciones comerciales, va a tener una oficina ahí. Si una persona de Guatemala, indicando trabajo, ¿sí? De la ciudad capital, se va a Izabal, va a la naviera, ve que están contratando, y allá firma su contrato en donde se establecen sus condiciones de trabajo, ¿sí? Cualquier eventualidad que ocurra producto de esa relación de trabajo, el lugar para interponer su demanda sería el juez de primera instancia de trabajo y previsión social de Izabal. Lo que va a determinar, por eso les dije subrayo, lugar del territorio nacional
en que se celebraron los contratos. ¿Sí? Por el contrario, pensemos a alguien de Zacatepeques que viene a Guatemala, ¿sí? Hace estudios de aeromoza o de piloto aviador. Las empresas de aviación obviamente tienen sus containers y oficinas aquí en el departamento de Guatemala, ¿sí? Y firma su contrato, ¿sí? Para realizar vuelos con todas las condiciones que sean necesarias, firma el contrato acá en las oficinas centrales de las líneas aéreas. Entonces, ante cualquier diferencia producida de esa relación de trabajo, ¿cuál va a ser entonces el lugar para interponer su demanda? El departamento de Guatemala. ¿Sí? Lo que tenemos que tener claro es que cuando sea para un lugar, cuando sea para trabajar en el extranjero, sea para prestar servicio, construcción de obras, dice, ¿cuál es el lugar donde se presenta la demanda? El lugar en donde se firmó el contrato. En la parte final nos establece, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Pudiera ser, al igual que ya vimos en el primer caso, el artículo 314, que básicamente es lo mismo, si la naviera, si el aeropuerto con, deja una cláusula donde establezca que el trabajador puede demandar donde más le convenga, se va a aplicar esa regla. Incluso pudiese ser como una oferta atractiva, que una empresa extranjera deje establecido en el contrato que, eh, por serle más beneficioso, podrá también el trabajador presentar la demanda en el lugar de origen de la empresa. Ese pues ya es otro tema muchísimo más complejo, pero tratando de darles ideas. Pero la regla general es cuando es prestar servicios y construcción de obras en el interior, el juez competente es el de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento en donde se firmó el contrato. ¿Dudas o consultas con este tema? ¿Quedamos claros con el artículo 314, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Sí, Excelente. licenciado, gracias. Bueno, entonces ahora ya sabemos que ahí no hay 4 reglas de competencia, sino 5, porque una está, que es la regla, la encontramos en el párrafo. Vamos ahora al artículo 315. Artículo 315, y vamos a encontrar ahí una sexta regla. Veamos. Establece aquí, las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del domicilio de estas. Entonces, en este artículo 315 encontramos dos situaciones distintas. A ver, la primera de ellas nos habla cuando se requiere disolver un sindicato, recordemos brevemente, en nuestro artículo 226 están las causas por las que forzosamente se debe disolver un sindicato, que son, rapidito, que ponen al servicio de intereses extranjeros o contrarios a Guatemala, o que inician o fomentan luchas religiosas o raciales. B, ejercen comercio o industria con ánimo de lucro. Y C, que usan violencia manifiesta sobre las personas para obligarlas a ingresar a ellas o para impedirles su trabajo. Y en el artículo 227 están las causas de disolución legal de un sindicato, que son cuando tenga el mínimo de asociados, 20, cuando no cumpla las obligaciones del artículo 225 y cuando no se ajuste a lo dispuesto por el inciso C o I del artículo 223. Entonces, cuando exista una causal para solicitar la disolución forzosa
o la disolución, que les dije, la disolución forzosa o la disolución legal, ¿sí? La demanda para solicitar por medio del juicio ordinario laboral la disolución de ese sindicato es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? Del departamento en donde tenga su domicilio el sindicato. Cuando un sindicato se inscribe, recordarán ustedes, presenta estatutos, su comité, para el tema de la personalidad legal, y obviamente ahí establece un domicilio, inscribe un domicilio en la Inspección General de la Dirección General de Trabajo. Entonces, el juez competente para conocer los casos de solicitudes de disolución de sindicatos, repito, es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento en donde tenga registrado su domicilio el sindicato. Primer caso. Pero aquí en el 315 nos establece las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales, o alguna prestación de las organizaciones sindicales. Recordemos, como se los acabo de decir, que los sindicatos tienen personalidad jurídica, son sujetos de contraer derechos y obligaciones. Pues puede ser que los sindicatos, además de sus afiliados, que es otra calidad, tengan trabajadores, ¿sí? Contraten, supongamos, una secretaria y un mensajero. Si esa secretaria o ese mensajero los quieren demandar, ¿sí? Por el pago de alguna prestación, ¿sí? El lugar para interponer el juicio ordinario laboral es el lugar del domicilio del sindicato. ¿Dudas o consultas en este 315? ¿Queda claro? Perdón, licenciado, en cualquiera de los dos escenarios que usted nos planteó ahorita, es El siempre mismo. va a ser el lugar de domicilio del sindicato, ¿verdad? Así es, estimado Henry. Ahí estamos, clarísimo. Cualquiera de los dos casos, solo quería hacer la diferencia que eran dos casos, pero en ambos, tiene usted razón, el lugar para demandar es el del domicilio del sindicato. ¿Todo claro? Bueno, y en la parte final, que también les digo, si ven acá, ni siquiera lo tengo subrayado, pero igual tenemos que verlo, nos establece el segundo. Adelante, estimado Luis. Sí, licenciado, pero en este segundo párrafo indica que si el sindicato actuara como patrono, se aplica lo del artículo anterior, 314. Ajá, a esto voy ahorita. A esto iba justamente, estimado Luis, lo que les decía. Ok, Leamos el párrafo, dice, sin embargo, se estará a lo actuado en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en caso determinado. Entonces, si el trabajador está reclamando una prestación, ¿sí? Indemnización, no le ha pagado su 1.14, va a demandar en donde tenga su domicilio el sindicato. Si es cualquier otro caso en donde el sindicato actúe como patrón y no se requiere una prestación, imaginemos que tal vez está reclamando porque lo trasladaron de sede sindical, tratando de inventar un caso, él estaba en zona 1 y lo enviaron a la sede del sindicato en zona 3 y está reclamando, eso se considera un despido injustificado. Como no es una prestación la que él está reclamando, entonces sí ya nos vamos al artículo 314. Ya revisamos si su contrato tiene alguna cláusula favorable y si no, nos vamos al lugar de la ejecución del trabajo. ¿Sí? Entonces, tratando de recalcar y quede claro, si es una demanda en contra del sindicato en calidad de patrono y se requiere una prestación, se demanda en su domicilio, en lugar de su domicilio.
Si es el sindicato en calidad de patrono, pero no se está requiriendo ninguna prestación, entonces ya tenemos que ir a las reglas que están establecidas en el artículo 314. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Alguna confusión? ¿Quedó claro ahí, mi estimado Luis? Pero al demandarlo como patrono, no lo es por reclamar prestaciones. Por lo que les decía, se me ocurre eso que les decía, de repente que lo que encaje sea un traslado. Por ejemplo, que el sindicato sea de salud y él estaba contratado en la sede de la zona uno y ahora lo enviaron a la sede de la zona 3 y él considera que eso es un despido indirecto o requiere la intervención del juez para que se le respete su lugar de trabajo. Ahí no hay una prestación, sino lugar de trabajo, porque después una nivelación de plaza, despido y todo lo demás es prestación. Entonces, tratando de buscarle un ejemplo, ¿verdad, Luis? Pero si es prestación, lugar de residencia. Por cualquier otro tema, que la verdad no encuentro muchos ejemplos, ya sería irnos al 314. Ah, ok, gracias. Ajá, ahí estamos, estimado Luis. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Estamos? Bueno, vamos al siguiente tema entonces. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de impedimentos, excusas y recusaciones. Impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 316, ya encontramos el título. Artículo 316, impedimentos, excusas y recusaciones. A ver, este tema ustedes ya lo vieron en su teoría general del proceso. Yo sé que ya lo manejan y dirán, ¿para qué lo vamos a volver a ver? Pero recordemos que si el código regula algo en específico, obviamente tenemos que atender a lo que regula el código de trabajo. Aquí vamos a integrar ley del organismo judicial y código de trabajo. Entonces, para entrar un poco en materia, vamos a recordar, ¿sí? Vamos a recordar. En nuestra ley del organismo judicial, jóvenes, nuestra ley del organismo judicial, están las causas por las cuales un juez tiene impedimento para conocer de un proceso. En el 123 están las causales por las cuales el juez debe excusarse de conocer un proceso. Veamos, pues. Rapidito, no vamos a entrar en detalle acá porque esto usted ya lo maneja. Son impedimentos para que un juez conozca de un asunto, ejemplo, ser parte del asunto. Resulta que yo soy el juez de primera instancia de trabajo y previsión social y yo voy a conocer la demanda que la empleada del servicio doméstico me planteó en calidad de patrón, que tengo un impedimento de actuar. eh, Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Resulta que no es a mí el que demandaron, pero es a mi hermano. Mi hermano, o digamos que no es el demandado, mi hermano está demandando al dueño del taller donde él trabajaba y yo soy el juez. Entonces tengo un impedimento, no puedo conocer ese proceso. Son todas estas causas, repito, esto ya lo vieron ustedes en teoría general del proceso, no las vamos a evaluar, pero para que las tengan presentes, artículo 122. Artículo 123. Los jueces pueden excusarse, ¿sí? Si se presenta alguno de los siguientes casos. Por ejemplo, el más común, cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Supongamos que mi mejor amigo de toda la vida, con el que estudié el colegio, los básicos diversificado, incluso la U, pero él no se graduó, eh, a él lo está demandando la empleada doméstica. Entonces, debo presentar mi excusa porque tengo una amistad íntima con la persona que ha sido demandada o con la demandante. Otra puede ser alguna de las más comunes.
Vamos a ver. Yo me acuerdo que. Recuerdo que había una. Ah, quizá. Cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Supongamos que empiezan a despedir empleados en el Ministerio de Salud y es noticia a nivel nacional ese día porque hay manifestaciones y ese día el juez es invitado a un medio de comunicación y le preguntan, tal vez no era el tema principal, pero rápido, estimado juez, ¿qué opina usted de los despidos masivos del Hospital Roosevelt? Mire, yo opino que deben ser reinstalados. O por el contrario, yo opino que no procede la reinstalación. Ya externó opinión. Entonces se debe excusar de conocer el proceso. Impedimentos, excusas y recusaciones. Son causas de recusación las mismas de los impedimentos y las excusas. Solo que obviamente acá ya es alguna de las partes demandantes, ¿sí? Perdón, de las partes del proceso. Por ejemplo, yo soy abogado de la empleada doméstica, ella me lleva los documentos, planteamos la demanda y cuando yo le digo, mire, usted sabe a qué se dedicaba su patrono, mire, yo no entiendo mucho, pero creo que era abogado como usted, solo que él trabajaba creo que en el OJ, ¿de verdad? Y resulta que me doy cuenta el día de cuando se me resuelven o incluso el día de la audiencia, que el juez es el patrono de la persona que estoy auxiliando, entonces yo voy a presentar mi recusación. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, lo recuso porque usted tiene un impedimento para actuar en este proceso. O por el contrario, igual presento mi recusación porque, discúlpeme, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, le pido que se excuse en virtud que usted tiene amistad, ¿sí? Con el demandado o con el abogado de la otra parte. Sí, le solicito que se excuse. Tratando de ir ordenando, si hay un causal del artículo 122, el juez debe manifestar su impedimento, es decir, estoy impedido para conocer este expediente. Si es una causa del 123, le dice a las partes, miren, me excuso de conocer el presente caso y entran las partes a valorar la excusa. Vamos a ver despacito. Si el juez no presenta su impedimento ni su excusa, cualquiera de las partes procesales puede solicitar su recusación, ¿sí? Por cualquiera de los motivos antes descritos. Bueno, estamos hasta ahí. Vamos ahora a nuestro artículo 317, ¿sí? Artículo 317 del Código de Trabajo. Las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo. Ya sabemos que la recusación es si hay causal de excusa o de impedimento, con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio. Vamos ahora a nuestro artículo 318. Si el juez estimare que es cierta la causal, dictará resolución dándose por recusado y mandará a pasar el asunto a quien debe reemplazar. Subrayen esto, contra esta resolución no cabe recurso alguno. Si cualquiera de las partes, sí, presenta al juez la solicitud de que se excuse o su solicitud de recusación y él considera que es válida la causal, ¿sí? Solo dice aquí que dictará resolución dándose por recusado y envía el expediente a quien deba reemplazar. A lo interno del organismo judicial, tengo entendido que ya están organizados quién es el juez que debe conocer cuando cada uno de los jueces sea recusado. Entonces, es sencillo,
Supongamos que la ley, la organización interna, el organismo dice cuando el juez de primera instancia, trabajo y previsión social A se ha recusado, conocerá inmediatamente el juez segundo de primera instancia, trabajo y previsión social A. Entonces, aquí el trámite es relativamente sencillo. Se le presenta la recusación al juez, el juez la acepta, resuelve que se da por recusado y traslada el expediente al juez que deba seguir conociendo y contra esa resolución ya no cabe recurso alguno. ¿Sí? Segundo párrafo. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar la recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibidos los autos. Entonces, por ejemplo, recusan al juez, señor juez, eh, lo recuso en virtud de usted, en virtud de tener amistad íntima con la parte demandada o demandante. En este, el caso, el juez estima que no es cierta la causal, ¿sí? Que si bien es cierto, por ejemplo, conoce a la persona porque sus hijos estudian en el mismo colegio, pero la ha visto una o dos veces, no existe una amistad íntima que ponga en tela de juicio su criterio. Si el juez entonces ya argumentó, sí, dice aquí, no al lugar la recusación, lo expresará en auto razonado y mandará el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que debe resolver dentro de 24 horas. Si el juez no acepta la causal, jóvenes, eleva el expediente a la sala jurisdiccional, ya sabemos que hay una sala jurisdiccional, una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, son 3 magistrados los que van a revisar los argumentos de las partes y van a decidir por mayoría de 2-1, por unanimidad de 3-0, si declaran con lugar la recusación dándole la razón a las partes o si por el contrario declaran sin lugar la recusación dándole la razón al juez. Viene otro escenario, sigamos con la lectura. Si van habiendo dudas, me dicen. Establece acá, después del punto y coma, lo que acabamos de leer. Pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiera la recepción de pruebas, las que deberá individualizar, estas se recibirán en audiencia verbal, que se verificará dentro de un término de 3 días, pasada la cual se resolverá dentro de 48 horas. Entonces, supongamos en este segundo escenario que presentamos recusación en contra del juez. Él declara que no acepta la recusación y expone sus argumentos. Envía el expediente a la sala. Nosotros sabemos que la sala, una vez recibidos los autos, debe emitir su resolución en 24 horas, por lo que antes de que se venza el plazo, le vamos a solicitar a la sala que valore la prueba que queremos proponer. Supongamos si queremos demostrar que el juez y el demandante tienen parentesco, las certificaciones de nacimiento, si queremos mostrar fotografías, llegó a ser bastante común que muchos abogados recusaban al juez porque era amigo de Facebook del abogado de la otra parte, que se hace regulado un poco. Ustedes saben que en Facebook uno tiene 4.000 amigos y no necesariamente conoce a la gente, eso no hace amistad íntima con nada, etcétera. Lo que ustedes quieran proponer como prueba, se solicita entonces que se realice una audiencia verbal para proponer prueba, pues ya lo resuelve en 24 horas la sala y dentro de 3 días, es decir, al día 1, día 2 o máximo al tercer día de haber solicitado que se valore prueba, se va a hacer una audiencia para valorar las pruebas que se quieren proponer.
Y después de que se realizó esa audiencia, sea en el día 1, en el día 2 o en el día 3 máximo que establece la ley, a partir de ese momento ahora la sala tiene para resolver ya no 24 horas, sino que 48 horas para emitir resolución. Dudas, consultas, ¿me entendieron? ¿Se me perdieron? ¿Cómo quedamos con este tema? ¿Todo claro? Elic, buenas noches. Mucho Buenas gusto en noches. poder saludarlo. Mire, solo con una consulta, licenciado, algo que no me quedó muy claro. Adelante, adelante. En el artículo 317 nos establece que las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse, ya sea por algún impedimento, excusa o alguna recusación. Pero esto hay que presentar algún tipo de escrito o se hace de manera verbal. Bueno, recuérdense que, solo para aclarar, el estimado Juan, dice que puede pedirle que se excuse o el de recusarlo. La recusación, los motivos es por la excusa o por el impedimento. Aquí el código duplica un poco los términos, pero la excusa tiene sus motivos específicos en el artículo 223 de la ley del organismo judicial, y la recusación tiene su fundamento por aparte, que de nuevo nos remite a los impedimentos y a las excusas. Aclarar ahí un poquito. Y recordemos, estimado Juan, que como estamos en un juicio en el que priva lo oral, si usted quiere presentar el escrito, lo puede hacer. Recordemos que es la regla general, la realidad, pero no se excluye lo escrito. Pero lo que sucede realmente, o lo que más se hace en la práctica, es si usted tiene un conocimiento de excusa, lo hace mejor en audiencia para hacerlo más fácil en audio. Les he mencionado yo que, por ejemplo, cuando inicia la audiencia, se establece, el juez abre el audio, identifica las partes, trata de conciliar y ya empieza con el juicio. Se le pregunta a la parte demandante si quiere ampliar, modificar o ratificar la demanda. Señor juez, en este momento presento recusación en contra de su participación en este proceso en virtud de, igual con la parte demandante, o sea, lo puede hacer por escrito, pero en el juicio ordinario laboral le recomendaría, estimado Juan Estuardo, hacerlo dentro de la audiencia de juicio ordinario laboral. Y además recuerden que la recusación y la excusa se puede interponer en cualquier estado del juicio. Si ya finalizaron todas las diligencias y no hay otra audiencia y ya solo queda la emisión de la sentencia, ahí, estimado Juan Estuardo, tendría usted que recurrir a un memorial, pero puede ser oral o escrito. O repito, si ya se finalizaron las audiencias, se recibió toda la prueba y solo estamos esperando que se emita sentencia, un memorial. Señor juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Fernando Chacón, de autos conocidos en el presente proceso, con fundamento en el artículo 317, en el presente momento le presento recusación por haber los motivos, firma el memorialito y se presenta al juzgado, el cual debe proceder conforme a estos párrafos que acabamos de leer, estimado Juan. Puede ser cualquiera de las dos vías. Muchas gracias, licenciado. Excelente, Juan. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda claro? Adelante, estimada Alida o estimado Alida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En esta última, el artículo 318, donde dice se recibirán en audiencia verbal que se verificará dentro de un término de 3 días. Esto es ante la sala de apelaciones jurisdiccional. Así es, estimada Alida. Aquí la que va a realizar esta audiencia en el término de 3 días, que repito, puede ser que la fije en el día 1, en el día 2 o en el día 3 máximo, esto es ante la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Así es, estimada Alida. Ellos son los Gracias, que licenciado. reciben y valoran la prueba.
¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Queda claro competencias, impedimentos, excusas y recusaciones dentro del código? Con la primera hora, no sé por qué nos demoramos un poquito más, ya no pudimos avanzar a la parte que nos toca ver de la ley del organismo judicial. Entonces, lo vamos a dejar por acá el día de hoy para que vayamos igual que en la otra sección. Y el siguiente día de clases, ahorita vimos lo que regula el código cuando alguna de las partes le plantea recusación, pero nos falta ver qué pasa cuando es el juez quien de oficio manifiesta, mire, tengo un impedimento o presenta su excusa. Eso está regulado en la ley del organismo judicial y lo veríamos el siguiente día de clases, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas o consultas sobre los temas vistos el día de hoy, lo dejaríamos por aquí y nos vemos primeramente Dios de forma presencial el día lunes próximo. Así que si no hay más dudas ni consultas, que tengan un muy buen descanso y nos saludamos en unos días allá en el edificio C2, jóvenes. Que tengan un Igualmente.